Damos la bienvenida al licenciado Jorge Ortiz. Él es periodista, analista político. Jorge, un placer estar nuevamente con usted para analizar aspectos del país y de este complejo mundo. Iniciemos por un tema delicado que se está dando en Ecuador, la salida de Roberto Aguilar. Fundamedios señala que la salida de este destacado cronista, periodista de Diario Expreso, ocurre en medio de presiones oficiales. Iniciaría este diálogo pidiéndole su opinión sobre si este episodio habla sobre niveles de autonomía real que conservan hoy en día en este campo también complejo de la información, los medios privados de Ecuador. Hola Gustavo, buenos días, gracias por la invitación. A ver si el Ecuador ya padeció durante 10 años y medio la persecución a la prensa muy cínica, muy mentirosa por parte del correísmo y sería una verdadera lástima por el Ecuador que el gobierno del presidente Daniel Noboa estuviera pensando o estuviera ya replicando las estrategias opresivas y represivas del correísmo. La libertad de expresión, la libertad de prensa es un requisito sine qua non para la vigencia auténtica de la democracia. La democracia ha demostrado ser a lo largo de la historia el único camino hacia la prosperidad y la paz de los pueblos. Si es que ha habido, no he leído lo que dice Fundamedios, pero la salida de Roberto Aguilar en situaciones muy poco claras, aparentemente, pues como se ha comentado, por presión del gobierno, sería una verdadera lástima, sería una equivocación muy grave del gobierno. Estaría tomando un muy mal camino. Ya se ha mencionado que con frecuencia el presidente y su equipo más cercano son intolerantes frente a las opiniones divergentes. Creo que deben enmendar el rumbo. Espero yo que el resultado de las elecciones en noviembre nos haga a todos reflexionar sobre qué está pasando en el país y al gobierno singularmente, que según parece va a tener una derrota pues de alto nivel, le haga reflexionar de que no está yendo por el camino correcto y de que al menos en el tema de las libertades tiene que ser absolutamente respetuoso. El ser respetuoso de las opiniones ajenas no es una atribución del gobierno, es un deber, es una obligación ineludible que este gobierno, piense lo que piense de sí mismo, tiene que cumplir. Sin que sea un tema que tenga ninguna faceta buena, pues quien pierde es el lector, el gran público, perdiendo a un periodista de esta alta calidad. Esperemos que se trate de un episodio aislado y no de un patrón de advertencia para periodistas críticos. Y si me permite algo más, Gustavo, Roberto Aguilar es un periodista brillante, es un tipo íntegro, es un tipo conocido por su dedicación, por su cultura, por su altísimo nivel intelectual. Es un aporte, cada artículo de él, cada reflexión de él es un aporte al país y sería terrible que nos priven de mala manera de las opiniones, de las reflexiones, de la capacidad de opinión de un hombre tan talentoso, tan valiente y tan limpio como Roberto Aguilar. Bien, vayamos a temas del país, aquellos temas que más preocupan. Entre ellos está esta guerra aparentemente interminable contra las mafias, contra la narco guerrilla, la narcopolítica. La política exterior de Ecuador atraviesa una reconfiguración silenciosa pero profunda. El gobierno no lo explicita. Hay declaraciones sueltas del ministro de Defensa, del ministro del Interior, que de alguna manera dejan entrever los alcances reales de operativos conjuntos con Estados Unidos contra el crimen organizado, que se estarían delineando en una parte sustantiva de una estrategia internacional del país. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Qué conoce al respecto? Conozco poco en realidad, más allá de lo que más o menos todos los ecuatorianos conocemos porque se publica en los medios de comunicación o es parte del comentario diario. Me parece que el gobierno acertó cuando identificó al rescate de la seguridad, de la libre convivencia de los ecuatorianos como su prioridad número uno. Acertó. No sé si haya acertado, no lo sé, no lo puedo afirmar, tampoco lo puedo desmentir, si ha acertado en cuanto a al plan con el cual
piensa derrotar al crimen organizado, a las mafias internacionales. No sé si esté logrando los resultados, hay versiones contradictorias, unos dicen que hay unos avances lentos pero significativos y que además se van viendo poco a poco porque ocurren por debajo y que paulatinamente pero incesantemente están configurando unas condiciones en las cuales el Ecuador podrá recuperar su seguridad. Hay otros que por el contrario dicen que son palos de ciego, golpes por aquí, por allá, sin ninguna consistencia, sin ninguna coordinación. En todo caso, me parece que la asistencia de los países amigos, en este caso, pues los Estados Unidos y los otros países que nos quieran apoyar en eso, es absolutamente no solo bienvenida, sino necesaria. Espero que sea parte de una estrategia regional y además sea parte de un plan muy bien concebido en el corto, en el mediano y en el largo plazos, de manera que no sean simplemente esos palos de ciego, esos golpes sueltos, esos tiros al aire, sino un plan concreto, consistente, de larga duración, que nos ayude a recuperar la estabilidad, la tranquilidad, la paz del país. ¿Cómo ha visto usted esa visita de Daniel Noboa a la China, que introduce justo en los momentos en que se hacen anuncios, anuncios tibios, pero anuncios con respecto a Estados Unidos? El viaje de Noboa introduce un matiz que hace un poco más complejo el equilibrio diplomático, pues aparentemente Ecuador intenta sostener simultáneamente una alianza de seguridad con Washington y alimentar, mantener también una relación económica estratégica con Pekín. Son las dos cosas compatibles y posibles. Deberían serlo, lamentablemente en el mundo real, en la realpolitik no parecen serlo. Más aún en un momento en el que el mundo está en una situación de una multipolaridad caótica, en el que dos superpotencias, los Estados Unidos y la China, están disputándose y están disputándose muy encarnizadamente el predominio del mundo. Pues obviamente la posición de cualquier país, de los terceros países, debería ser eso, tener relaciones armoniosas de mutuo beneficio, tanto con la una gran potencia como con la otra. Pero como usted lo planteó, Gustavo, no parece eso posible y yo creo que el presidente de la República y su equipo que parece que es un equipo muy chiquitito, muy cerrado, muy íntimo, pues debe evaluar muy bien hasta dónde se puede avanzar en la relación con uno y con otro y a la hora de las decisiones tomar las más adecuadas para el país. En todo caso, pues a mí sí me sorprendió la visita a la China cuando parecía que el Ecuador estaba creando una relación muy especial, muy cercana, muy estrecha con los Estados Unidos y que desde Washington el Ecuador era visto como un aliado confiable al que hay que darle todo el apoyo posible. Me sorprendió el viaje a la China porque parecía romper ese alineamiento del Ecuador. Eh, ¿Cómo reaccionarán los Estados Unidos ante este viaje? No lo sé, creo que es lo que tenemos que estar pendiente porque en las próximas semanas se dilucidará. Los ministros encargados del área de seguridad y defensa han anunciado que tras estos encuentros en Panamá, Estados Unidos conjuntamente con Ecuador tendrían ya una visión, un alcance regional en cuanto a lo que se va a hacer. Incluso se ha dicho que en Ecuador se instalaría un centro de inteligencia del Comando Sur. ¿Cómo ve esta posibilidad? ¿Que implica para la soberanía ecuatoriana, para la economía? Pues no sabemos exactamente de qué manera se van a dar estas ingentes inversiones que se requieren, convertirse en un actor central de la coalición en contra de los carteles de las Américas. Claro. Y bueno, yo creo que a lo largo de los años la interpretación, el alcance de lo que es soberanía ha variado mucho, se ha flexibilizado al mundializarse este planeta, al volverse las relaciones internacionales mucho más interdependientes, mucho más interrelacionadas, pues el concepto primigenio de soberanía pues se ha difuminado y hoy pues hay que entender la soberanía con otros alcances y con otros límites. No sé cuáles sean los alcances de del acuerdo por el cual el Ecuador cedería, o sea, permitiría la instalación de algo así que sería una instalación militar norteamericana aquí. En todo caso, yo creo que todo lo que se puede, todo lo que se haga, todo lo que se pueda hacer
por mejorar la seguridad regional y nacional, por supuesto. Todo lo que se puede hacer por derrotar al crimen organizado, que es transnacional y que es poderosísimo, que es despiadado, está bien hecho, pero obviamente eso hay que negociarlo en términos adecuados. Hay que pensar sobre todo en los intereses del Ecuador, los Estados Unidos, obviamente, y más ahora que con el presidente Donald Trump han recobrado una visión imperial. Pues hay que tener mucho cuidado si tanto las operaciones que estarían haciéndose como esta instalación de este centro en el Ecuador, se haría por el interés de los Estados Unidos o se haría por el interés conjunto de los dos países. En eso hay que ser muy cuidadoso, muy pulcro, pero si es que es necesario hacerlo, hay que hacerlo, pero pensando en nuestros intereses. ¿Hay algún riesgo de que Ecuador quede atrapado en agendas hemisféricas que no siempre van a coincidir con sus prioridades nacionales? Ese es el riesgo, ese es el riesgo. Yo creo que el Ecuador, su seguridad deben pertenecer a una agenda hemisférica, pero una agenda hemisférica que parta de los intereses también del Ecuador, que sean unos intereses comunes. Hay que tener cuidado que no sea simplemente un interés del país poderoso, en este caso los Estados Unidos, que tiene una estrategia regional, una estrategia continental, en la cual el Ecuador simplemente, para usar su palabra, Gustavo, que me parece muy acertada, quede atrapado. Por lo tanto, creo que los funcionarios encargados deben ser muy cuidadosos en eso. Me preocupa el hecho de que muchos de quienes parecen tomar las decisiones cruciales del país son bastante novatos en estos temas, bastante poco conocedores de la historia, de la estrategia, de la geopolítica, y además, según parece, según es el comentario generalizado, el presidente y su círculo íntimo no se abren a consejos, a experiencias, a consultas, de manera que puedan tomar decisiones con visiones más amplias. Eso me preocupa. Espero que esas preocupaciones sean estériles y que en realidad se esté haciendo la cosa con mucho conocimiento de causa, con mucho cuidado, con mucha meticulosidad y obviamente con mucha preocupación, mucha dedicación a los intereses nacionales. ¿Cómo ha visto usted el manejo del gobierno del tema eléctrico? Ahora, Progen se encuentra sobre la mesa y es uno de los temas más conflictivos que tiene que ventilar el gobierno. Ayer se acaba de informar que me parece que Selec Austro, ha terminado el contrato con una de las barcazas que aprovisionaba y lo iba a hacer potencialmente en un próximo estiaje de energía a Ecuador. Y en el viaje a la China no estaba ausente este tema, pues el gobierno ha venido negociando de alguna manera el traspaso de Coca-Cola Sinclair como uno de los puntos de cooperación con China, que revela ese proyecto en particular sobre la naturaleza de esta relación bilateral y qué tan importante es este punto en cuanto a esa amenaza de problemas de energía eléctrica que podrían afectar nuevamente al Ecuador. Y no me atrevo a opinar, Gustavo, sobre el tema eléctrico. Creo que es un tema muy delicado, muy complejo y que y creo que pues para opinar hay que tener mucho conocimiento de causa y además haber investigado muy bien el tema. Creo eso sí que porque lo vemos todos los días, hay aumento del calentamiento global que en el caso ecuatoriano se está reflejando en una alteración de los ciclos de lluvias y sequías. El Ecuador corre el riesgo y cada año más de tener unos estiajes muy largos en los cuales el Ecuador se quede sin energía eléctrica. Por lo tanto, todo lo que se pueda hacer con la anticipación del caso y con la pulcritud del caso, con el cuidado del caso, con la honestidad del caso, hay que hacerlo porque no podemos volver a los apagones. Eso sería trágico porque paraliza toda la economía y nos termina afectando a todos. Pero opinar en concreto sobre este tema no me atrevo a hacerlo. Trato de hacerlo, Gustavo, muy modestamente, de hablar solamente de lo que pueda, de lo que conozco. Ahora, Progen se ha vuelto una especie de papa caliente para el gobierno. Parecería que sí, es un tema que se lo menciona mucho y que el gobierno debe tener mucho cuidado porque pues sería muy malo que además de fracasar
en la tarea de evitar los apagones, hubiera denuncias concretas, sólidas, sobre malos manejos económicos. Sería un doble revés que le afectaría mucho al país y también al gobierno. Bien, volviendo al tema de la lucha contra la narcodelincuencia, ¿ve usted una luz al final del túnel que se perfila en el horizonte o vamos a permanecer todo el tiempo en esta situación un tanto extraña de estados de excepción, de conflicto armado interno que ya lleva algo más de 2 años? No, no podemos permanecer en un estado de conflicto armado interno permanentemente. Yo creo que eh, el presidente y su equipo deberían tener un plan muy bien delineado, muy técnicamente delineado para terminar esa situación pronto. Ahora, lamentablemente ningún país del mundo, al menos hasta ahora, ha logrado zafarse por completo del crimen internacional, del crimen organizado, del crimen multinacional, cuando ese crimen multinacional ha entrado en su territorio. Lo que se ha logrado en determinados lugares es disminuir la incidencia, disminuir el riesgo diario, el peligro, la participación significativa en la economía. Creo que el Ecuador debe apuntar a eso, debe apuntar a tratar de disminuir un poco más cada día la incidencia y el poder de esos grupos. Por eso creo que tiene que ser un plan muy bien diseñado, no golpes aislados, no tiros al aire, sino un plan muy bien diseñado con plazos incluso largos. Y pensar que el Ecuador lo que tiene que hacer es, por medio de la cooperación internacional y como parte de un gran plan regional, pues luchar contra el crimen organizado, no sé si para derrotarlo en plazos previsibles, pero sí por lo menos para debilitarlo muy, muy significativamente. Esta urgencia de seguridad está orientando, está de alguna manera siendo definitiva en cuanto a la capacidad de Ecuador para fijar límites en su política exterior. Bueno, yo creo que es que claramente el Ecuador ha convertido en una de sus prioridades de la política exterior la búsqueda de seguridad, la búsqueda de cooperación para los temas de seguridad. Durante muchos años, prácticamente desde que nació el Ecuador en 1830 con la separación de la Gran Colombia, la obsesión del Ecuador fue su vecindad sur. Fue su relación o su mala relación con el Perú. Cuando nosotros nacimos como país independiente, ya estábamos en guerra, la guerra que la Gran Colombia había empezado con el Perú en 1829, y desde ahí hasta la firma del Acuerdo de Paz en los últimos años del siglo pasado, pues prácticamente la política internacional ecuatoriana tuvo un eje que era la relación con el Perú. Hoy, pues creo que tenemos que tener una política internacional de ejes múltiples, uno de los cuales, y quizás hoy el más apremiante, es el tema de la seguridad. El Ecuador y ningún país del mundo puede por sí solo luchar contra ese poder inaudito, despiadado que es el crimen internacional, pero se lo puede golpear, se lo puede disminuir por medio de la cooperación. Y yo creo que para eso es importante que el Ecuador tenga un servicio exterior muy activo y muy efectivo. No sé si actualmente lo tiene porque se comenta que muchas de las personas que toman las decisiones importantes, decisivas, claves en este gobierno son personas sin suficiente conocimiento de los temas, sin experiencia. Y pues espero que esos comentarios sean equivocados y que en realidad se tomen las decisiones adecuadas en los temas de política exterior que hoy más que nunca son claves para el país. ¿Qué riesgos observa usted en términos de militarización y estándares de derechos humanos? ¿Están por allí flotando todavía esas investigaciones periodísticas respaldadas por destacadas organizaciones de derechos humanos, incluso por Reporteros Sin Fronteras, de esos ataques a lanchas ecuatorianas, ese ataque en Sucumbíos, que van quedando sin respuesta? Sí, bueno, la militarización siempre tiene ese riesgo y lo estamos viendo sobre todo en El Salvador. Es un país tan chiquito en el cual pues se ha emprendido un plan de lograr una hiperseguridad.
y se ha visto con claridad que el logro de avances en el tema de la seguridad pública ha traído consigo un grave deterioro de los derechos humanos y del respeto por las libertades individuales. Ese es el riesgo de militarizar un país. Por supuesto, el Ecuador en este momento necesita darle prioridad, darle una atención eh, singular a los organismos de defensa para poder enfrentar y derrotar, o por lo menos evitar la expansión del crimen multinacional, pero hay que tener mucho cuidado y eso es un tema difícil, es un tema delicado, no siempre se lo logra. Mientras más poder se las da a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales, más nos acercamos al límite, esa cornisa donde los derechos humanos y donde las libertades públicas están en peligro. Encontrar ese equilibrio es verdaderamente difícil. Hay que tratar de lograrlo. No sé si se pueda conseguir. Para finalizar, Jorge, toquemos, rocemos a la política nacional, las elecciones previstas para el 29 de noviembre. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué posibilidades ve de usted que el gobierno pueda lograr ese objetivo aparente de lograr alcaldías, de lograr prefecturas, de posicionar más sólidamente a ADN como un partido político en Ecuador? Prácticamente no veo ninguna posibilidad, Gustavo. Me parece que el gobierno no, en el tema de crearse una base política, no ha hecho los deberes. Evidentemente ADN no ha crecido, no se ha fortalecido, no se ha convertido en una organización política madura, una organización política que trabaja todos los días, no solo en las elecciones, y que crea bases, y que crea estructuras, y que crea ideología, y que crea comités de acción. Y por eso creo que los resultados electorales del gobierno, salvo una sorpresa, alguna sorpresa inaudita, los resultados electorales del gobierno serán muy, pero muy pobres. El asunto más bien me preocupa por el lado de el gobierno entenderá un revés electoral como un mandato para que dé un giro a sus políticas, o creerá que no, que los resultados, como dice el señor Trump en los Estados Unidos, cuando los republicanos sufren derrotas, dice: es que yo no estoy en la papeleta. Ojalá Daniel Noboa no cometa ese mismo error y diga: claro, es que yo no soy el candidato, cuando yo soy el candidato no me ganan, pero cuando son mis candidatos pierden. Ojalá el gobierno sepa entender el mensaje. Un mal resultado de ADN, que parece que es lo que se viene, es un mal resultado para el gobierno y es, viéndolo electoralmente también, un grave retroceso para la intención del señor Noboa de lograr su reelección en el año 29. Pero sobre todo es un mensaje de que no estamos contentos con muchas de las cosas que están pasando, con algunas sí, pero con muchas no. Y es importante que se dé un golpe de timón para mejorar la gobernabilidad de este país y para acercar el gobierno a los verdaderos y más urgentes necesidades de la gente. Ojalá el gobierno entienda el mensaje. Quedarán para el recuerdo, para la historia, estas elecciones de este año 2026 como elecciones libres, soberanas. Espero que sí. No sigo a diario la política como para saber cuáles son los procedimientos diarios del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, de los otros organismos del sector, del sector del poder público que puedan incidir en las elecciones. Pero yo creo pues que siempre he sido muy contrario al autoritarismo. Creo que el autoritarismo es nefasto para los pueblos, no les permite madurar, no les permite avanzar. Los pueblos que han logrado el progreso, la prosperidad, pero una prosperidad sostenida, estable, duradera, son los pueblos que han curado los problemas de la democracia con más democracia. Cuando se quiere, y esa es una tentación frecuente, gobernar con puño de hierro, generalmente se logran unos primeros resultados y después grandes. Frente a esos pocos primeros avances, se caen en graves retrocesos. Ojalá, y ya lo vimos con el correísmo, ¿no? Ya lo vimos con el correísmo. El correísmo tuvo resultados aparentemente exitosos mientras le llovieron los dólares por los altísimos precios internacionales del petróleo. Cuando faltó, a partir del año 14, esa catarata de dinero, el gobierno de Correa fue de revés en revés, de retroceso en retroceso, y sobre todo de abuso en abuso y de corrupción en corrupción. Ojalá el señor Noboa no cometa esos errores. Es joven, es inteligente, es un hombre preparado,
Así lo dicen quienes lo conocen, yo no lo he visto ni pasar por la calle, pero ojalá esas aptitudes que dicen que tiene, pues las utilice positivamente, entendiendo que la democracia es, lo ha demostrado la historia una y mil veces, el único camino hacia una prosperidad estable y duradera de los países. Ojalá, ojalá. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer conversar con usted, Jorge. A usted, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Le envío un saludo muy afectuoso. Declaraciones del licenciado Jorge Ortiz. Él es periodista, analista político.